SOIJAR es una organización que cumplió precisamente el año pasado, en el 2020, sus 15 años de vida, primeros 15 años. Nació gracias al apoyo del maestro José Antonio Abreu, el líder mundial del movimiento infanto-juvenil, y del Mozarteum argentino, con el objetivo de promover y brindar formación y fortalecimiento técnico, instrumental y metodológico a músicos, coordinadores, docentes y referentes orquestales como una oferta socioeducativa basada en la diversidad cultural, buscando consolidar la práctica musical colectiva como un instrumento de inclusión social y de promoción del desarrollo humano. Promovemos 10 programas permanentes basados en una pedagogía propia denominada Orquesta Escuela, metodología Orquesta Escuela, impulsando a través de la música la educación ciudadana y el desarrollo de comunidades. En este espacio del día de hoy, en este laboratorio, queremos contarles que fue creado gracias a las inquietudes, a partir de las inquietudes de los alumnos y de las encuestas que fuimos realizando de nuestra experiencia del año pasado, en estos espacios de laboratorio, de intercambio, de reflexión, sobre el uso del tiempo que nos proponían los alumnos, la dificultad, el tiempo ineficaz para estudiar y para armar sus rutinas de trabajo. Así que hemos preparado especialmente para ustedes, de la mano de estas dos genias. Tienen el placer y el honor de disfrutar de este espacio, aprovechenlo al máximo, tengan todas sus antenas paradas y por supuesto les voy a pedir que cualquier publicación que hagan, si quieren por supuesto, compartan con el @Fundación Soijar, así podemos compartirlo y seguir difundiendo esta tarea y que más personas se sumen, lo mismo que hicimos durante el año pasado, y por eso seguimos teniendo siempre nuevos beneficiarios. Este laboratorio está a cargo de dos genias, realmente, ambas nacidas en Concepción del Uruguay. Fíjense ustedes, vayan poniendo atención en el mapa de Argentina. Marcela Méndez es arpista, pedagoga y escritora que ha desarrollado una carrera realmente multifacética que la hace reconocer como una de las principales arpistas de su generación. Ha obtenido distintos premios, ha ofrecido recitales, conciertos, clases magistrales y conferencias, cursos, congresos, ha participado en festivales en distintas ciudades, no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Como solista ha colaborado con distintos intérpretes y directores, presentándose en diferentes orquestas, tanto en Argentina como en el extranjero, y se ha dedicado al estudio y al rescate de la música para arpa de compositores argentinos y latinoamericanos, y tiene grabados 5 discos compactos como solista. Se dedica también al estudio y la interpretación de la música barroca con instrumentos originales y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y del extranjero, y ha publicado también libros y partituras para arpa de pedales. Y tenemos además una lindísima línea más en esta brevísima manera de presentar a Marcela, que es nuestra flamante directora académica de la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina. Marcela, gracias por cada paso, por este paso tan fundamental para la historia de Soijar y por este laboratorio que has preparado nada más ni nada menos que de tu coterránea, de María Luisa Rayán, que también, como les dije, nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Estudió arpa desde muy chiquita, desde los 6 años con Elena Carfi, y en la escuela, en la querida escuela ya para nosotros, Celia Torrá. También María Luisa hizo la maestría y el doctorado en la Universidad de Indiana, y a partir de ahí ha recorrido el mundo no solamente como arpista, sino brindando conferencias, congresos. Se ha dedicado con muchísima pasión y entrega a la enseñanza y a la traducción
de música para el arpa. Quiero contarles como un detalle que María Luisa hizo su debut a los 11 años en Suiza y nunca paró de tocar en las principales salas de Argentina y del mundo. Es un placer sumergirse en la historia de vida de María Luisa, se los resumo de la mínima manera que puedo, pero realmente es un honor que esté con nosotros y que puedan bucear también en toda su trayectoria. Tiene 2 hermosos CDs, es codirectora y cofundadora con nuestra querida Marcela Méndez de la Academia Internacional de Arpa de Argentina. Y bueno, se imaginarán lo que son juntas, ¿no? Esto es fuera de protocolo y de currículum. Me las imagino juntas, Dios mío, otra que dinamita. Ha participado también como jurado en distintas competencias de arpa del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de México, y es cofundadora y codirectora de la Competencia Internacional de Arpa de Corea, por ejemplo. Es realmente un placer contarles que hoy ambas prepararon este laboratorio para ustedes, para que todos usemos de mejor manera los músicos, el tiempo de estudio, higiene del pensamiento, organización. Les vuelvo a decir, aprovechen, me tomé estos 5 minutitos para contarles con quién están, para que de verdad tengan todas las antenas de su concentración paradísimas y las aprovechen. Gracias María Luisa por sumarte, gracias Marcela por preparar esto especialmente y otra vez gracias por ser nuestra directora académica. Felicitaciones a todos los que se animaron a participar. Aprovechen. Bienvenidos, esta sala es de ustedes. Gracias, María Graciela, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están esta tarde, o nochecita, o siesta, en este laboratorio. Y todo lo que dijo María Graciela, por supuesto, está centrado en una mirada de todo lo que hemos hecho con María Luisa hasta el presente, pero el único momento de poder es el presente. Así que nos situamos en el presente, que estamos hoy compartiendo este momento virtual, trascendiendo el espacio, algo que a pesar del COVID la virtualidad nos ha permitido. Y les quiero contar antes de empezar que hemos recibido una cantidad de preguntas y de propuestas de temáticas para abordar en lo que se vincula a esta temática de el arte de estudiar y el manejo del tiempo. No vamos a poder completar todo el día de hoy, así que esperamos en futuros encuentros poder cubrir todo esto. Pero para comenzar, quiero invitar a mi querida amiga, primero, y admirada colega, que es María Luisa Rayán, porque ella va a comenzar este laboratorio diciéndoles lo siguiente. Bueno, quería comentarles una frase que se me ocurrió. Buenas tardes a todos. Bueno, ya no voy a hacer más presentaciones porque creo que tuvimos unas palabras muy hermosas de María Graciela y Marcela, así que gracias. Bueno, piensen en esto. Hacer música es belleza y magia. Y para lograr esa belleza y magia, se necesita transitar un camino muy claro. ¿Ah? Piensen en eso. Básicamente es siempre el concepto del cielo y la tierra. La belleza y magia, que sería lo divino de lograr la música, pero ¿cómo se llega allí? Y ahora me gustaría que saquen lápiz y papel. En épocas de las cavernas. Y anoten, escriban las siguientes palabras. Disciplina, pasión, dedicación, control, sonido, empeño, tesón, resiliencia, búsqueda de la belleza, ego. Bueno, y me gustaría
que hoy, mañana, en los próximos días, se hagan unos papelitos chiquititos como les guste, para los creativos y los aniñados como yo, que me gustan Hello Kitty y todo eso. Le pongo sticker de Hello Kitty. Para los que son más serios y prefieren cosas más sobrias, se hagan unos papelitos con estas palabras y los peguen en una pared o en un stand o en un escritorio donde estudian. Y cuando estudian, miren estas palabras. Miren estas palabras y vean si las pueden aplicar y qué representan estas palabras para ustedes. Bueno, como les digo, Luisa, perdón, dime. Préndete la cámara porque no te están viendo los chicos. La tengo prendida. Yo no te estoy viendo. ¿La están viendo? ¿Nos pueden dar el ok si la ven a Luisa? Porque sí, profe, sí se ve. Perfecto, perfecto, estupendo. Y si ustedes también quieren prenderse las cámaras, porque es más lindo por lo menos hablarle a un par de ojos que están mirando. Te veo, Seba, te veo. Seba también de Concepción del Uruguay. Bueno, siempre es muy lindo, si bien es todo virtual, pero podemos tener un poco el contacto que nos está haciendo falta. Bueno, como dijo Marcela, no vamos a poder cubrir todo lo que quisiéramos cubrir en esta clase, pero les vamos a dar unos conceptos puntuales para que les genere se les prenda una lamparita o les genere una inquietud. Y ustedes vayan y hagan algo con eso, ya sea investiguen lo que dijimos, expandan un concepto, apliquen un concepto simplemente para recordarles o quizás aprender algo nuevo. Lo que sucede en esta época, arranquemos por esta parte, queremos darles unas cosas muy puntuales, no les vamos a dar la varita mágica, ni les vamos a dar la solución a todos sus problemas, pero quizás lo que sí quisiéramos lograr es generarles un poco de guía, especialmente a aquellos de ustedes que se sientan más perdidos, quizás a ustedes que quisieran explorar áreas que no han explorado en sus estudios. Vamos a arrancar con lo que se llama el disclosure, la letra chica. La letra chica. Sí, estamos viviendo una época absolutamente inusual para la cual no estábamos preparados, lo cual ha traído un sinfín de ansiedades, tristezas, dolores, cambios de vida y también cosas hermosas como por ejemplo poder hacer esto. Pero sí es una época muy rara. Tienen derecho a sentirse deprimidos, tienen derecho a sentirse poco entusiasmados, pero también tienen obligación de seguir hacia adelante y también de buscar nuevas formas de hacerlo. Les digo, a mí particularmente conozco gente que se ha enfermado y bueno, todas esas situaciones por suerte no he tenido una situación fuerte de cerca, pero a mí esta época me ayudó mucho porque tuve que parar. Tuve que dejar de correr todos los días de un lado para otro, llevando a mis hijos, trayendo esto y lo otro, mi vida también. Y me hizo reenfocarme, con Marcela hemos tenido muchas charlas respecto de esto. Y lo que muchos psicólogos y escuchan a gente diciendo, bueno, volvemos a lo interno, a los orígenes, busquemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, la falta de concentración a raíz de muchas situaciones externas ha pasado, pero también han sucedido cosas muy hermosas. Entonces, ahondemos en esto. El concepto del estudio. Lo voy a ahondar desde un punto de vista, por supuesto, muy personal, porque es lo que yo conozco y lo que hago en base a lo que yo he hecho y a lo que enseño y a la gente que enseño. Entonces me van a escuchar muchas anécdotas, ese tipo de cosas, pero quiero que piensen en esto. Si les genera una enorme emoción y placer y alegría estudiar. Yo toco el arpa de los 6 años, tengo 42 años, y tocar el arpa, estudiar, me genera una emoción enorme, enorme. Si bien yo he dejado el arpa muchas veces, por meses, por diversas situaciones de no poder tocar, el arpa siempre me ha sido fiel, es mi fiel amante. Siempre ha estado ahí al lado mío. Entonces, necesito que primero enfoquen esa cuestión de reencontrar
lo que es la parte emocional, la dedicación, el amor y la alegría. Y luego ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo logran el estudio? Tienen que pensar que, primero que nada, tienen que plantearse metas. Y respectivamente si tienen algo que hacer o no. Ustedes, muchos de ustedes, yo sé que son docentes, son alumnos universitarios, no sé si habrá adolescentes en esta charla. Hay de todo un Profesionales, poco. hay de todo un poco. Hay de Entonces, todo por un eso poco. les digo, vamos a cubrir distintas, que todos tienen necesidades, digamos, distintas, pero lo que es el estudio es lo mismo para cualquier etapa en la cual se encuentren del instrumento. Tienen que tener metas. Si no tienen metas concretas de que tienen que prepararse para una audición, tienen que rendir un examen final, tienen que completar esto, hacer un concurso, tocar un concierto, supongamos que no haya nada de eso, de todas maneras tienen que tener una meta. ¿Y la meta cuál es? Voy a aprender un preludio de Bach. Me voy a aprender el preludio de Bach y, digamos, el preludio es uno de varias obras que van a estudiar. Tienen que plantearse una situación de tiempo, en cuánto tiempo y cómo va a ser ese proceso de estudio. ¿Tá? A ver, ¿qué pasa? Vayamos al concepto de las influencias que puede haber en nuestra práctica. Cuando es muy importante para la etapa de formación tener un profesor y tener un buen profesor y escuchar a ese profesor. Y si uno cree que no está en buenas manos, buscar consejos y ver qué es lo que hay. Por otro lado, hoy día hay 1.000.000 de formas de buscar ayuda, como por ejemplo esto que estamos haciendo, y hay muchos recursos, pero también se mezclan los recursos. Entonces, es muy, muy importante entender a qué fuentes les confían ustedes. Entonces, tener un profesor, tener fuentes como lo que es YouTube, grabaciones, Spotify, seminarios, todo ese tipo de cosas que hay hoy día. Y luego está la situación de las personas que ya no tienen profesor, como por ejemplo nosotros, pero por ahí pedimos consejos a colegas, buscamos apoyo y de todas maneras establecemos unas metas muy concretas de lo que queremos hacer. Para estudiar hay que ser muy práctico en cómo uno se organiza. Entonces yo tengo las obras, voy a hablar de las obras, ¿no? Que eso requiere más tiempo. ¿Y qué hago con eso? ¿Cómo manejo mi tiempo? Ahí estoy mirando al mismo tiempo muchas preguntas, no comentarios sobre las cosas que, las inquietudes cuando cuando se anotaron al seminario de lo que quisieran trabajar. Un problema hoy día es el tiempo. Marcela, vos tenés una frase sobre el tiempo. No sé a cuál te referís. Bueno, que el tiempo es oro. Ah, sí, por supuesto. Es un activo que no se negocia, ¿verdad? Porque Marcela siempre me dice, uno respeta mucho el concepto del tiempo y el tiempo del otro. Entonces, así como uno respeta el tiempo del otro, tiene que aprender a respetarse su tiempo mismo. Entre algunas de las inquietudes de ustedes decían, ¿cuánto tengo que estudiar? ¿En qué momento del día estudio? Bueno, es algo que tienen que aprender. Cada uno se va conociendo. Primero que nada, de vuelta voy a hablar desde un punto de vista muy general, ¿no? Ya sea que haya padres, madres de familia en esta situación, o gente que se ocupa de sus padres, o gente que tiene 3 trabajos, además de estudiar. Chicos que lo único que tienen que hacer es estar en la universidad y estudiar. O sea, esos son los más privilegiados y cuando me tocan los alumnos de universidad que enseño en la universidad, les digo, ¿ustedes entienden el privilegio que es estar en esta etapa formativa donde el único trabajo que tienen que hacer es estudiar? Porque ni siquiera se tienen que pagar nada, es estudiar. Es lo único que tienen que hacer. Y ese tiempo nunca más les va a volver en la vida, porque van a tener un sinfín de responsabilidades a medida que vayan creciendo
y no van a tener ese tiempo de vuelta. Entonces, esos años tienen que aprovecharlos. Esto está dirigido a ustedes si hay gente de edad universitaria, de edad de adolescentes, que se dedican en forma seria al estudio. Entonces, el tiempo. Tienen que proponerse que el estudio, ¿y qué pasa con los profesionales? Vamos a eso, que sé que hay muchos profesionales, o como yo, ¿no? Que ya soy grande, ya sé tocar el arpa, ya he tocado todo el repertorio de arpa, pero ¿qué pasa con mi tiempo? ¿Cómo estudio? Tengo que hacer que ese tiempo sea una prioridad. Ese tiempo de estudio tiene que ser una prioridad. Marcela puso en pantalla lo que es una práctica, entonces voy a encajar con el próximo punto, práctica versus práctica deliberada. Yo puedo estudiar. ¿Cuánto tiempo estudiar? Me acuerdo cuando había arrancado la universidad, me había mudado a Indiana desde Concepción. Eso era tocar el cielo con las manos y no hacía sino estudiar. Pero me doy cuenta que muchas de esas horitas de estudio eran como repetición sin sentido, ¿no? Uno va aprendiendo y tiene que entender cuándo las repeticiones no tienen sentido. Pero sí, les recomiendo leer Malcolm Gladwell, ha escrito varios libros, algunos tienen sus pros y sus cons y otros con más fundamentos, pero presenta unos puntos muy interesantes. Y el punto es básicamente cuántas horas se necesitan para tener una maestría, un nivel de maestría ayúdame Marcela, to master an instrument. De pericia y de pericia, de eso. pericia con el instrumento. Y O con cualquier control. disciplina, ¿no? No O solo con cualquier deporte y música son absolutamente hermanos en eso. Entonces él habla de las 10.000 horas, ¿no? Que 10.000 horas para lograr un nivel estándar y luego, estándar pero bueno. Y luego, a partir de ahí, van construyendo. Entonces, quiero que se planteen el concepto de el tiempo. Manejemos el tiempo en cuestión de cuántas horas de estudio, cuándo estudio, cómo divido mi tiempo. Cuando estudio, por ejemplo, yo sé que para mí durante el día, por la mañana, por supuesto uno está recién levantado, primero hago cosas que tengo que hacer porque si no tengo todo eso dándome vueltas en la cabeza y no me las saco. Y me siento a estudiar, ¿no? Y acá permitime, Luisa, meter la cuchara un momento. Yo les hago una pregunta últimamente a los chicos y les pregunto, ¿cuántas horas pasan viendo series de Netflix o viendo mangas de anime? O ¿cuántas horas pasan? Porque uno no se da cuenta, se entusiasma con una serie y cuando sacás la cuenta estuviste 40 horas adelante de la pantalla. Y ese tiempo no lo recuperas más. Sí. Y pareciera que lo que pasa es que hablemos entonces, voy a incorporar otra cosa, otra influencia ahí, que es el impacto que ha tenido el teléfono celular y las redes sociales en el manejo del tiempo en general. Por ejemplo, si alguien me escribe por WhatsApp, yo siento la obligación de contestar inmediatamente porque si no siento que van a creer que no les quiero contestar. Tenemos como una presión porque así ha evolucionado la vida, no me voy a poner a hacer un discurso de si está bueno o bien, malo o bien, pero así es la vida. El teléfono celular ha sido una gran influencia en nuestras vidas, las redes sociales también, y hay que tener mucho cuidado en entender cuándo son buenas y cuándo son nocivas. Entonces, utilizarlos en algo positivo. Por ejemplo, yo sé que Marcela cuando estudia pone su teléfono en otro cuarto, ¿no es cierto, Marcela? Sí, absolutamente, porque está comprobado que si uno ve que titila la luz de las notificaciones, el cerebro quiere saber qué pasa, porque es como que nos adiestró la pantalla a eso. Y sí, el teléfono queda en el comedor y yo en mi estudio sin el teléfono cerca. Entonces hay que establecer unos parámetros y ser bastante estricto con eso, ¿no? Y entender cuándo, bueno, a veces se necesita, yo soy mamá y a veces sé que necesitan cosas, entonces estoy al toque y bueno, me distraen mis hijos y yo sé que es así, y a raíz que dejo el teléfono me escribe no sé quién y también contesto y sé que eso es cierto. Pero... Y otra cosa que es cierto, Luisa, es que algunos chicos tienen el metrónomo, que ya vamos a hablar de ese aparato maravilloso que vos y yo adoramos, el metrónomo,
Entonces la excusa es, ahí tengo que tener el teléfono al lado porque tengo el metrónomo, pero sí, podés cerrar los datos y usar el metrónomo, no tener los datos abiertos. Y parece que disculpen si sienten que los estoy tratando como niños de jardín de infantes, pero estoy repitiendo todo esto porque yo también peco de esto, ¿tá? Se los planteo como una situación que es una realidad, entonces uno tiene que ser consciente cuando tiene que cambiar ciertos hábitos para mejorar. Volvamos al manejo del tiempo. ¿En qué parte del día? Entonces, durante lo que es la primera parte del día sería ideal estudiar, porque la mente está descansada, está lista para encarar, y a lo largo que corre el día nos llenamos de cosas en la cabeza y se vuelve todo una batidora en cierta forma. Pero les digo que a mí siempre me funcionó más estudiar de noche, por ejemplo. Porque de noche, hay personas que son, Marcela es diurna, yo soy nocturna. Somos así, somos el yin y el yang. Alondra y búho. Marcela me escribe, claro, está con todas las luces, se levanta a las 4 de la mañana, que 5 de la mañana, que para mí son 3 de la mañana, y me escribe y claro, no sabe nada de mí, me vuelve a escribir y digo, esperá. No, mentira, no es tan exigente. Pero sucede que por la noche, por ejemplo, los músicos tocamos de noche. Entonces ahí cuando estamos en la cuestión de inspiración y cuando estamos con toda esa parte de magia de la música. Entonces necesito sería bueno que ustedes vean qué momento del día son productivos para cuál parte. Para lo que es resolver cuestiones técnicas, memorización, tienen que estar con todas las luces. En cuestión de meterse y trabajar, les diría por la mañana, durante el día, pero temprano. Y si quieren hacer lo que son prácticas de tocar, digamos, de lo que es tocar un concierto, tocar las obras, diría por la noche, si es que pueden. Yo hoy día no puedo estudiar por la noche, entonces me acostumbré a tocar durante el día. Bueno, eso es desde ese punto de vista. Quiero ahora encarar muchas cosas respecto de... tengo una pregunta que quería sacar, uno de los comentarios. A veces me cuesta concentrarme a la hora de estudiar o no encuentro un tiempo para realizar mis estudios, y esos serían algunos aspectos en los que me gustaría mejorar. Esto es algo que uno de ustedes puso en la inscripción. Eso de no encontrar el tiempo, no me lo voy a comer. Lo lamento, pero son músicos, tienen que encontrarse el tiempo. Vamos a un punto también fundamental. ¿Para qué estudiar? ¿Ah? Si son músicos, si quieren ser ahí de medio pelo, bueno, está bien, pero eso no lo voy a aceptar. No pueden ser de medio pelo, tienen que aspirar siempre a ser lo mejor que puedan ser, que serán mejores o peores que muchos músicos, pero la cuestión de la disciplina y el empeño en el estudio tiene que estar presente toda la vida. Y les digo, cuenta más eso que el niño prodigio y el talento puro. No vamos a hablar de ese concepto, del talento, las habilidades, el niño prodigio, pero cuenta más la disciplina. Les digo por qué. Porque el niño prodigio y esa habilidad, si no maduran a los 18 o 20 años, ahí queda. Una carrera, nosotros tocamos hasta que nos morimos, y dado que hoy día vivimos hasta los 80, 90 años, imagínense si arrancan un instrumento a los 10, inclusive 20 años, 60, 70 años de tocar un instrumento. Entonces tienen que pensar en lo que es tocar el instrumento durante toda la vida. Toda la vida. Y la práctica va cambiando a lo largo del tiempo. El enfoque de ustedes va a ser muy distinto en lo que hagan. Bueno, volviendo, tenemos el tiempo de la concentración. Marcela, no sé si querés agregar cosas tuyas por parte de la parte de concentración y manejo del tiempo, o paso para adelante. Pasa para adelante y después lo retomo cuando hablamos de la construcción de hábitos. Listo. Bueno, entonces
voy a enfocarme ahora en, hay un punto que no me hagas olvidar, Marcela, alguien puso, me gustaría que trataran temas sobre los sentimientos antes de un concierto, como por ejemplo los nervios. Me encanta hablar de eso. Porque nosotras no nos ponemos nerviosas. Porque claro, nadie se pone nervioso. Entonces, hablemos cómo se trabaja, cómo se estudia, cómo se enfocan. Primero que nada les dije, voy a hacer el proceso. Bueno, esto lo hizo Marcela y me encanta. Adivinen quién es el minion y quién es el mono. Consideraciones prácticas. Toma lápiz y papel, hay mucho que recordar. Metrónomo. Metrónomo. Tienen una obra. ¿Qué pasa cuando tienen una obra? No hay nada más emocionante. Bueno, yo soy también antigua, yo no uso iPad para mi música, ni no leo en dispositivo electrónico, me gusta el papel, así que saco mi partitura, compro mi partitura y lo primero que hago es marcar digitaciones, pedales en el arpa para el instrumento que sea de ustedes, vientos, cuerdas, piano, es lo mismo, marcan todas sus indicaciones y se ponen a estudiar. ¿Y cómo estudian? ¿Cómo leen? ¿Se concentran a leer? Les hago un comentario. Y si alguno de ustedes se siente identificado y les cae mal el comentario, entonces me parece bien, porque quiere decir que hizo mella. Pueden escribir en el chat también si se enojan mucho, o si están contentos. O si están contentos también, ¿no? He notado yo soy arpista, en mis alumnos de menores de 18, 20 años, los horrores de lectura que tienen es impresionante. Lo atribuyo, creo, a la situación de los electrónicos, del teléfono, de la falta de concentración cuando TikTok y todas estas cosas que son 30 segundos, darte información, pam, 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 uno detrás de otro. Yo les digo, nunca he mirado un TikTok. Sé que mis hijos lo hacen y me quieren mostrar y viene mi hijo y le digo, no, Antonio, ¿sabes qué? No. Entonces yo lo veo que mira uno detrás de otro y se ríe y otro detrás. Es un bombardeo de información. Entonces no tienen el hábito de concentrarse con tranquilidad y agarrar y machacar, como decía Manolito de Mafalda. Tienen que concentrarse y darle y darle. Problemas de lectura que veo en los pentagramas de clave de sol, cuando se van para arriba, confunden lo que es un do con un mi, porque claro, hay dos líneas extras y ya se confunden y leen mal. No prestan atención a las armonías. Ritmo, olvídate, olvídate. Entonces, si se sienten identificados con eso, quiero que se concentren en lo que es prestar atención a cada detalle que hay en la música. O por ejemplo, chicos que me vienen y quieren tocar toda la obra y la quieren memorizar sin haberse aprendido de verdad la dinámica, los acentos, los tenutos, el fraseo, a dónde va. Les digo, no, desde el día 1, cuando aprenden todo lo que está escrito en la partitura, todo lo que ven negrito en la partitura blanca, tienen que hacer una foto de eso y eso es lo que tienen que aprender. No importa si recién están aprendiendo y están tocando debajo del tiempo, tienen que tener la dinámica y entender exactamente todo lo que sucede en la música. Los errores. ¿Cómo funcionan los errores? Marcela, vos querías acotar algo sobre eso. No, con respecto cuando hablamos del tema de los errores, creo que ese es un punto sumamente importante que tratemos, porque vivimos en la distracción que nos han generado los avances tecnológicos, hace que de alguna manera seamos como flexibles con el error, pero la flexibilidad es para con nosotros mismos, es decir, bueno, no importa. La próxima vez lo toco bien. Entonces, me parece muy importante entender de que el error es el paso hacia la reflexión. O sea, si yo cometo un error y dejo que el error permanezca y no me detengo a reflexionar sobre por qué en determinado lugar de la partitura me sucede tal o cual cosa, estoy como permitiéndome no llegar a mi
a mi mejor versión. Entonces, me parece importante que el tratamiento del error, como vos lo vas a abordar ahora, sea algo que anoten y lo tengan en cuenta para cuando estudien. Gracias, Marce. Sí, exactamente. Yo le digo a mis alumnos, cometen un error 2 veces seguidas, ese error va a estar presente. Las posibilidades de que ese error esté presente de aquí en 10 años es muy alta. Es muy, muy alta. Que les voy a introducir, no sé si las mencioné esta palabra, no se las dije al principio, pero quiero que la escriban. Sacrificio. Sacrificio. Como sociedad creo que hemos avanzado en muchas cosas muy buenas, pero por otro lado nos hemos olvidado un poco del concepto del sacrificio. Cuando me refiero a sacrificio, se los puse un sacrificio del tiempo, más que nada. ¿Ustedes se han cuestionado todas las horas que trabajan estudiando, si se las pagan o no? Les pagarán el concierto, pero no les pagan las miles de horas que se pasan estudiando. A mí me pasó, tuve un divorcio muy espantoso y tenía que justificar en el juzgado por qué yo me tenía que pasar 4 horas estudiando, pero a mí no me pagaban por esas horas. Entonces me decían, ¿conseguiste un trabajo? Tengo un trabajo, soy un freelancer, doy concierto, pero para dar un concierto y estar en mi nivel máximo de lo que quiero estar, necesito todas estas horas. Y me costó muchísimo, que es algo que también Marcela me ha escuchado quejarme. Entonces yo pensaba mi vida en función de lo que ganaba, de acuerdo al tiempo que gastaba, porque si no, entonces tenía que justificarme en el juzgado, la próxima vez que iba a ir al juzgado, cómo yo justificaba todas esas horas usadas sin tener una remuneración. Es terrible el concepto. Pero bueno, es parte de ser músico. Y entiendan el sacrificio como una palabra positiva. Es un sacrificio del tiempo de ustedes, de la concentración, del cuerpo, de las relaciones, porque hay que hacer sacrificios si quieren lograr un nivel. ¿Y vamos a enfocarnos de vuelta? ¿Cuál es el punto? Poder concentrarnos en el estudio, que nos vaya bien y lograr ser, como dice Marcela, las mejores versiones de uno, la mejor versión de uno mismo. Cuando yo enseño muchas clases por ahí que veo gente una vez, ¿no? Una clase magistral o gente que se prepara para un concurso, que lo enseño varias veces y ya después no lo veo más, le digo, bueno, está bien, yo te voy a dar con un látigo para que vos saques lo mejor de vos. Y eso lo voy a hacer. Quiero que vos aprendas a hacer eso. Pero yo te puedo dar las herramientas, pero vos tenés que tener ese nivel de compromiso en el trabajo. Y aquí, si me permitís, Luisa, citar una frase oriental que dice que el maestro abre la puerta, pero es el alumno quien debe atravesarla. Nosotros, cuando uno ya no está tomando clases regularmente, uno es su propio maestro, entonces uno se obliga a hacer todo ese proceso que hay que hacer, y me quiero remitir a la palabra del comienzo. Luisa habló de la palabra sacrificio positivamente, pero acuérdense que el estudio, etimológicamente la palabra estudio, significa amor y entrega. Entonces, cuando uno siente una vocación por el arte, cuando uno siente una vocación para dejar algo mejor en este plano, para cambiar realidades, la propia primero y las de los demás, ese tiempo que le dedica a esa cosa que ama, esa es nuestra recompensa, más allá de todo lo demás, ¿no? Que es lo que dice también El Principito sobre su rosa. Si leyeron El Principito saben a lo que me refiero, si no, léanlo porque es un libro que hay que leer, pero la rosa del Principito era única porque era la rosa que él había regado, que le había puesto la campana para que no pase frío, porque le había dedicado su tiempo. Y es cuando ese sacrificio ahí se transmuta en una razón para llegar a esa mejor versión de uno mismo, que es la búsqueda de ese modo de vivir, porque un músico, un artista, vive de esa manera. Uno no se jubila nunca de ser músico o artista. Por eso Luisa decía que vamos a estar a los 80 años tocando, y así debería ser. Me parecía importante hacer esta salvedad, Luisa. Y gracias, Marte. Y en base a eso voy a atar otros cabos. El concepto de muchos de ustedes que quizás estudien simplemente por obligación porque tienen que tocar la parte en la orquesta, pero ya le perdieron el entusiasmo
ok, está bien. Me gustaría que le encuentren un entusiasmo y una alegría a ese estudio. Pero si es simplemente porque tienen que tocar la parte en orquesta o porque tienen que hacer tal cosa o tienen que pasar tal examen, les voy a hacer una analogía. Cuando me ha tocado aprenderme obras contemporáneas muy feas, en mi opinión, que hasta me las he tenido que memorizar para el concurso y las odiaba, pero tengo que hacer un recálculo, un recalculating en mi cerebro, para un recableado para que me vaya bien. Entonces decía, le voy a meter más empeño a esta obra que cualquier otra obra y me voy a enamorar de esa obra, aun si es un amor forzado. Y se lo digo a mis alumnos, le digo, enamórense de esta obra, aun si es un amor forzado. Es como cuando tiene un amigo que le cae por las pelotas, pero bueno, tienen que convivir con tal persona, ok, aprendan a hacer eso. Entonces, y bueno, me aprendí a estas obras y hasta sacaba el premio a la mejor interpretación y qué sé yo, y yo como que, listo, misión cumplida, jamás te voy a volver a tocar, pero cumplí. Entonces hay que tener una disciplina y entender la meta y el proceso. ¿Y saben qué? Todas esas obras que me aprendí que hoy día no toco, me han servido a lo largo de mi carrera. Me han servido para estudiar, me han servido para expandir sentirme fuera de mi zona de confort, ya sea emocional, psicológica o simplemente de tocar. Así que, bueno, esa es la forma de encararlo. Metrónomo, que me había pasado del metrónomo. El metrónomo es una herramienta, María Cecilia levantó la mano, pero no sé si lo dejamos para el final, quizás. Estás en silencio, Marcia. María Cecilia, si tiene que ver con lo que está hablando, te toma la palabra, por favor. Ok, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, sigo y hacemos después. El metrónomo. El metrónomo es una herramienta súper importante que, como decíamos en Argentina, es un embole. Pero ¿saben qué? Cuanto más vieja estoy, más siento que necesito el metrónomo. Es algo impresionante. Resulta que estoy tocando, pero no, y no lo hago porque me doy cuenta a veces. Lo digo, voy a poner el metrónomo a ver cómo estoy en esto. 1, estoy más lento. 2, estoy irregular en muchas partes. Yo soy muy, muy, muy quisquillosa como estudio. Y entonces me doy cuenta, digo, pero no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Entonces me lo pongo y agarro y estudio. Y bueno, hablemos del metrónomo. Entonces, el metrónomo es otra de esas cosas que quiero que se enamoren como una herramienta que los va a llevar a un nivel muy bueno. Un verano quería hacer escalas súper rápidas, o sea, algo alucinantemente rápidas. Por supuesto que no podía, y me dediqué todo el verano a subir y trabajaba y subía y subía. Llegué a una velocidad, pero que jamás en mi vida se me habría ocurrido que podía tocar. Y lo hice, y después dejé de hacerlo, pero bueno, pero eso me sirvió para otras cosas. Pero es buscar todo el tiempo cómo pueden mejorarse. Y voy a atar 2 cabos acá. Uno es, supongamos que no se den cuenta que alguien planteó eso, siento que estoy estudiando, pero que no estoy mejorando, o siento que lo que me dijo mi profesor me está machacando el cerebro y no me hace bien. Bueno, siento que estoy estudiando, pero no estoy mejorando. Entonces, sí se dan cuenta que no están mejorando, no saben en qué no están mejorando. Obviamente, si no, ya lo habrían mejorado. Entonces, tienen que aprender a escucharse. La grabación sirve mucho hoy día, es tan fácil con un teléfono, se graban y se escuchan y aprenden muchas cosas. Pero otro es escucharse en el momento que están tocando. Y me pasa muchísimo con mis alumnos que no se escuchan y todo el tiempo les estoy pidiendo que por favor se escuchen cuando estudien. Se escuchen para el sonido, se escuchen para entender qué es lo que están tocando. Le digo, ¿vos escuchás la diferencia en esta armonía y esta o la inversión del acorde? No, me dicen, ok. Entonces lo que vas a hacer, la vas a tocar un X número de veces repetidas y lo vas a volver a hacer y tenés que desarrollar tu oído y tenés que aprender a escucharte y entender qué es lo que tenés que cambiar. Y en base a eso vamos a hablar de la cuestión del manejo del estudio, listitas. Háganse listitas.
Yo tengo papelitos con lápiz y anoto las cosas. Marcela, bueno, les presentaste eso, ¿no? Un Sí, calendario. van a tener, cuando hablemos de la construcción de hábitos, sí, van a tener unas propuestas de herramientas para trabajar, pero en realidad hay que organizarse para estudiar, como dice Luisa. Y si uno empieza y llega a la mañana y dice, bueno, ¿qué estudio? Y ni siquiera pensaste cómo vas a organizar el estudio, menos te vas a hacer la listita de la cual habla Luisa, ¿no? Entonces es muy importante que esas metas de las que hablaba Luisa al comienzo las tengan en claro y siempre volcado en el papel. Son cosas para ustedes, no las tienen que compartir con nadie. Pero una vez que uno se habitúa a eso, el trabajo es más eficaz y se van a dar cuenta de que les lleva menos tiempo lograr las cosas. Y así como Luisa recién hablaba de tocar rápido, que esa es algo sumamente importante, o sea, tener la capacidad de moverse en los tempos. Qué importante es estudiar lento, Luisa. Qué Eso, yo importante es sabía que lo ibas a estudiar sacar porque ese lento. es el tuyo. Ese es el mío. A mí me odian porque les hago estudiar todo lento, que se escuchen. Vuelvo a lo que decía Luisa del oído. Nosotros, los arpistas, pero acá hay muchos instrumentistas, los arpistas tenemos la fortuna de que somos quienes mejores escuchamos el arpa. O sea, esa es una realidad. Lo tenemos Escúchense. ahí. Lo tenemos ahí al lado y a veces así todo, no escuchamos que estamos haciendo ruidos como unos tarados y que estamos haciendo pues cosas que como que somos pintores que pintamos todo de rojo, todo de verde. Cuando nos empezamos a escuchar empezamos a encontrar el gusto de la dinámica, la palabra tocar un instrumento, en inglés se dice play the instrument, en francés jouer l'instrument, en alemán spielen, die Harfe, el violín, lo que sea. Se usa la palabra jugar. Jugar. Empiecen de nuevo a jugar con los sonidos, con los colores, dentro de la disciplina. O sea, no es jugar sin reglas, porque los juegos sin reglas aparte no existen si se ponen a pensar. Así que sí, Luisa, después van a tener toda la parte así de Marcela, Mary Kondo, con todo lo que necesitan organizativo. Muy bien, entonces no les voy a hablar tanto de eso, pero sí les voy a comentar, por ejemplo, algo que yo hago. Tengo para concierto, tengo que prepararme y generalmente vamos a hablar de alguien que toca conciertos y tiene que preparar varios repertorios. Acá también está el tema, ¿cómo hago tengo varias obras para trabajar, el manejo del tiempo con eso? Supongamos que tengo distintos programas de concierto, ¿no? Que es mucho repertorio, 2, 3 programas distintos en un periodo de corto tiempo, necesito organizarme. Entonces en mi calendario pongo semana 10. La semana 10 para el concierto, entonces hoy es semana 10. Entonces semana 9, 8, cuando empiezo a ver 4, 3, ahí me empiezo a angustiar, ¿no? Pero entonces sé qué tengo que hacer. Bueno, para tal semana tengo que tener aprendido esto, esto y esto y lo anoto. Para tal semana tengo que tener memorizado esto y esto y esto y lo anoto. Eso es el brochazo más grueso, digamos. Y luego voy refinando. Ok, y arranco lunes, martes, tengo todos los días escritos. Hoy voy a trabajar esto y esto y esto. Supongamos, si tengo que trabajar 10 obras, que es bastante, ¿no? Pongamos 5. No, pero 10, porque es mucho. Entonces, lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que encarar 3, 3 y 3, y las tengo que rotar. Entonces, y van a estar en distintas etapas. Una van a estar en etapa de aprendizaje, otras en etapa de memorización, otras en etapas ya terminadas que las tengo que trabajar o cosas muy puntuales. Y tengo que saber exactamente qué necesito mejorar y qué necesito trabajar y lo anoto. Entonces digo, bueno, hoy voy a trabajar esto, esto y esto. Ok. Pero sé que tengo que rotar las obras. Entonces el lunes arranqué con estas 3, el martes voy a tener que hacer las otras 3 porque te necesito con tiempo trabajarlas. Voy a paréntesis en esto. Hay gente que le encanta aprender de último momento y les va re bien. A mí no, a mí me gusta aprender con tiempo y creo que las obras necesitan tiempo para madurar, decantar. Eso de aprenderse a último momento, a mí no me cierra. Las cosas necesitan como un buen vino. Así que necesitan una etapa de maduración que uno no se puede saltear. Entonces, bueno, voy rotando las obras. Pero si tengo, supongamos, 2, 3 obras nomás, entonces escribo muy puntualmente, ok, esta parte técnica no me sale, necesito hacer esto, esta parte le tengo que mejorar, el fraseo no me sale, el metrónomo, tengo que trabajar esto con metrónomo,
Y en base a cómo me fue, yo ya sé para el día siguiente qué es lo que no me voy de mi estudio sin haber anotado qué voy a trabajar al día siguiente. Entonces, cuando caigo al día siguiente, y cada día es distinto, hay unos días que nos va mejor que otros, hay días que me duele la panza, hay días que estoy mal genio, hay días que estoy re bien, hay días que estoy dispersa, pero sé exactamente lo que voy a hacer porque me lo anoté. Y tengo una disciplina de entender qué es lo que necesito trabajar y mejorar. Entonces, eso es eso. Sí, Luisa, con querías respecto acotar. a esto, sí, quería acotar algo. Yo le digo muchas veces a mis alumnos una frase que no les gusta nada, pero que es una realidad. Esa frase dice, el que no planifica, planifica su fracaso. Está buena. y, y la verdad es que vivimos en un tiempo, vos hoy hablabas de las redes sociales, yo tampoco sé, ni sé de qué se trata TikTok, pero sí las redes sociales, sobre todo el Instagram, que es la red que más visitan los adolescentes y los jóvenes, muestran fotos de situaciones o momentos de las vidas de los demás, como que todos vivimos una vida maravillosa, ¿no? Y que todos los que están ahí viven las vidas que todos soñaríamos tener. Y la verdad que yo no me creo eso, me cuestiono si eso es verdad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo quiero llegar a un ideal que veo en una foto, para llegar a ese ideal, nadie que ha logrado algo en su vida, en cualquier disciplina, no trabajó para lograrlo. O sea, la gente que logra, por ejemplo, aprenderse el concierto Emperador para piano, ese pianista seguramente planificó, estudió, dedicó tiempo, dejó de hacer cosas, por mucho tiempo quizás no se compró cosas para poder dedicar y enfocarse en la época que todavía se compraban libros y CDs para tener su libro y su CD y poder escuchar la versión. Entonces, romper un poco ese mito de que las cosas se logran sin que haya un proceso, siempre hay un proceso. Entonces, observar el proceso y nosotros ser testigos de nuestro propio proceso. Me parece sumamente importante poner un poco el acento en eso porque nadie arma nada de la noche a la mañana, todo lleva tiempo y dedicación. Exactamente. Y hablando de tiempo, me voy a concentrar en 3 puntos porque ya se nos está yendo el tiempo, como siempre, y Marcela les va a tratar temas muy, muy puntuales, físicos y de organización. Quiero 3 puntos. Uno, el que había mencionado sobre los sentimientos dentro de un concierto, el ego y la memoria. Bueno, la memoria es un tema que yo hago toda una presentación de 1 hora, hora y media, muchos seminarios he hecho sobre el trabajo de la memoria en el ARPA, así que simplemente lo voy a mencionar por encima. Pero el trabajo de la memoria, alguien puso algo muy interesante, uno de ustedes puso la memoria musical como una herramienta y no como un fin. Exactamente, gracias a esa persona que puso eso. Su enseñanza es desde diversos ángulos y su importancia en la formación del músico. Otro aspecto interesante podría ser la performance desde la sala de estudio al aplauso final. Exactamente, el proceso de estudio, cómo se llega entonces lo básico, ¿no? Aprender la obra, madurar la obra, tocar la obra y llegar al escenario. El punto final. Él es el fin. Yo siempre pensé que ese era el fin. No, es el camino. Lo interesante de todo eso es el camino. Es el camino que transitamos en eso. Bueno, la memoria, algo práctico. La memoria, yo creo firmemente en el concepto, últimamente ha estado muy debatido el concepto de la memoria. Ha habido muchos artículos acá en Estados Unidos sobre si memorizar o no. Muchos periódicos de música han sacado eso. Bueno, yo creo en el concepto de la memoria. Creo que primero que nada es algo que nos mantiene todas esas millones de neuronas que tenemos activas y nos permite lograr un nivel de ejecución mucho más sublime en la música. Por supuesto, cuando tocamos con orquesta, cuando tocamos música de cámara, tocamos con partituras, porque si uno se equivoca y los demás no se encuentran, es un desastre, pero si tocamos solos, tratamos de tocar de memoria, porque nos permite lograr esa situación de sacarnos, de distanciarnos de la cuestión terrenal de haber aprendido la música, a convertirlo en esa situación de belleza y magia que sería
acercarse a una perfección que sería lo divino. La perfección no existe porque es Dios y no somos Dios, estamos en la tierra. Entonces es el camino, ese camino a esa perfección. Cada uno tiene su nivel de habilidad y de lo que puede lograr, pero siempre tiene que ser el máximo. Los nervios, sentimientos dentro de un concierto. Uf, bueno, mi mamá ya no vive más en este plano, así que no les puede comentar, pero mi mamá tiene muchas anécdotas de mis nervios y qué sé yo. Todos nos ponemos sumamente nerviosos antes de tocar. Lo que pasa es que aprendemos a manejarlo y aprendemos a disimularlo. ¿Significa ser hipócrita? No, no es ser hipócrita, porque si yo voy a un concierto y veo una persona que está sumamente nerviosa y muestra que está nerviosa, yo me pongo nerviosa. ¿Y para qué estoy en esa situación? Todo se vuelve una situación desagradable. Entonces, ¿es normal tocar un concierto? No. Poner una persona sola en un escenario con cientos o miles o lo que sea de personas ahí mirándolo y aprendiendo. Y no, es raro, digamos, no es algo normal que todo el mundo, casi como aprende a caminar y hablar, hace. Tenemos que aprender eso y tenemos que aprender a manejarlo. Entonces, bueno, en lo que es el arpa, yo le enseño a mis alumnos distintas cosas de técnicas de manejar las manos, si le sudan las manos a uno lavarse, tienen que saber qué comer antes, cómo, cuánto necesitan dormir, yo tengo toda una rutina que me he desarrollado de lo que me gusta hacer, con quién hablar, con quién no hablar. Por ejemplo, yo escucho a Alejandro Sanz antes de tocar un concierto, a mí eso me calma y, y me pone contenta. Y uno se siente que se va a morir antes de salir a un escenario, está que se muere, que le da un infarto. O sea, es así. Pero bueno, pero también uno sabe que la emoción de un concierto y la conexión, un concierto es una conexión con un público, es una entrega. Entonces uno sabe que esa situación tan especial vale la pena. Y bueno, a veces manejamos los nervios mejor que otras veces y es así. Yendo a eso, hay distintas técnicas, cosas, yoga, respiración, gimnasia, la parte física, bueno, muchas cosas que entran ahí en juego que pueden ponerse a investigar, no les voy a dar todo. Así que pónganse a investigar eso. Yo tuve un maestro, bueno, no nuestra maestra Elena Carfi, que nuestra maestra acá entre la gente que está acompañándonos esta tarde hay muchos que fueron alumnos de Elena y ya sabemos lo importante que era para Elena que uno llegue con todo súper bien sabido al concierto, ¿no? Porque esa es otra, cuando si no te sabes bien la parte, te vas a poner mucho más nervioso. O sea, entonces ese es el primer punto, ¿no? Y yo tenía otro maestro que es el maestro Rodolfo D'Aluisio, que siempre me decía, no dejes que los nervios te pongan nerviosa. Porque él decía, sí. Claro, porque también si uno no tiene nervios, si uno no está presente, si uno no está en la totalidad de su ser, no podés salir y enfrentar esa situación. Pero como vos decías, ¿no? Uno aprende a convivir con eso, hay que hacer un ritual, hay que concentrarse, o sea, hay que hacer todas acciones que van en contra del mundo frenético en el que vivimos. Uno se tiene que guardar un poco en su emotividad, en su corazón, y cada uno lo va a vivir de distinta manera y cada uno tiene que encontrar su forma de poder atravesar por ese fuego, ¿no? Que es todo ese momento hasta que uno sale, ¿no? Al escenario es como que ahí parece que los planetas se alinean de nuevo o no. Pero es muy importante tener un ritual para poder llegar bien a ese momento. Y gracias por haber hecho varios comentarios que me sacó cuenta varias cosas. Uno es al final del proceso de aprender una obra, como la culminación de eso también es aprender a prepararse para tocar un concierto, tocar para amigos, tocar para el maestro, ponerse en situación de distanciamiento, de nerviosismo, donde uno se va a sentir observado. Otro punto que quería comentarles es, si tocan música que les gusta, mejor les va a ir. Por supuesto que no siempre van a tener el privilegio de escoger la música que tocan y si no les gusta la música tienen que, como decía mi mamá, hacer de tripas corazón y que les guste estudiarlas y ponerle el mejor empeño. Pero una vez que van creciendo, van encontrando, todos tenemos una formación académica buena y con una base formativa, con cierto repertorio,
establecido, que creo que es muy importante, y a medida que pasa el tiempo, uno puede especializarse en tal o cual área de acuerdo a su interés, sus necesidades o lo que le tiró la vida a uno. Entonces uno se enfoca en una o tal área, pero si uno de verdad toca música que le gusta y con la cual siente una afinidad y una pasión, mejor le va a ir. Y mejor va a ser y mayor va a ser el goce. Y el ego va a ser algo muy corto y ahí se lo voy a pasar a Marcela. El ego, Marcela, ¿qué es el ego? El ego es lo que nos separa, o sea, y que nos salva también. Sin el ego no podríamos vivir. O sea, si no tuviésemos el ego, cruzaríamos la calle y nos chocarían todos los autos. O sea, el ego nos pone en la tierra y nos pone en nuestra situación de yo soy. Por eso el ego separa. Ahora, el alma une. Entonces, cuando uno se prepara para un concierto, obviamente que el que acciona es el ego, porque es el que nos va a ayudar a encontrar el camino para llegar a esa forma de expresar con la más pura y genuino, respeto hacia el compositor que vamos a interpretar. Y cuando queremos comunicar la belleza del mensaje, tenemos que dejar que el alma se exprese. Y es ahí donde empieza ese momento tan importante de la interpretación, cuando la inmaterialidad de la música hace que nosotros nos convirtamos en uno con el creador, con el compositor y con el público. Y es fundamental que entendamos la importancia de ese proceso en este momento de la humanidad. Los artistas tenemos una misión sumamente importante de enorme sanación. El ego, acuérdense siempre, el ego lo necesitamos, pero nos separa porque me compara. El alma nos une, y eso es importante tenerlo siempre en cuenta a la hora de subirse al escenario a tocar. Bueno, y te dejo con ese pensamiento, Marcela, para que los organices, pero así, a 1000. Bueno, la organización, hay 1000 tipos de organización. Yo soy una persona muy organizada. Luisa también, Luisa es hiper organizada. Somos organizadas de modos distintos, pero el orden es la clave para poder programar cosas que son muy grandes. O sea, cuando en los distintos niveles, si yo soy un joven que estoy en una orquesta juvenil y tengo que estudiarme un solo, eso va a ser lo más importante en ese momento. Y yo tengo que tenerlo listo para dentro de 2 semanas y, bueno, me voy a tener que organizar para hacer eso. Y la organización tiene que ver con la disciplina. La disciplina es una palabra que etimológicamente viene de disciplina, quiere decir darse palos. Darse palos uno a uno mismo. O sea, uno piensa que la disciplina te la impone otro. No, la disciplina etimológicamente se la autoimpone uno. ¿Y qué es? Tener acciones concretas, ordenadas, para lograr un objetivo. Si yo quiero tocar el concierto para violín de Tchaikovsky en marzo del 2022, voy a tener que tener una serie de acciones que me conduzcan a ese objetivo. Entonces, hay mucha bibliografía, hay mucho para leer sobre todo esto. Terminada el laboratorio, van a recibir un correo electrónico con una serie de documentos. Hay un libro que se llama A Tono, donde hay una cantidad de ejercicios para músicos dirigidas a cada instrumento. Tómense el trabajo de leerlo, la parte física de la cual hablamos mucho en los laboratorios del año pasado, es sumamente importante, tanto como nuestra salud mental. Cuidar nuestro cuerpo, hacer gimnasia, hacer yoga, nadar, caminar, contemplar, o sea, darme un espacio para observar la nada, el cielo, meditar. Pero después hay que entrar a la acción, y para entrar a la acción a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Tienen que detectar si son alondras o búhos, como decía hoy Luisa, si les gusta la mañana, si les gusta la noche, si se sienten más concentrados en la mañana, si se sienten más concentrados en la noche. A veces van a tener la opción de elegir eso, a veces no. Si tienen ya un trabajo definido, obligaciones familiares, van a tener que adaptarse, y para poder adaptarse van a tener que generar hábitos concretos. Entonces, este libro del cual les estoy compartiendo esta imagen de James Clear, que se llama Hábitos Atómicos, es un libro muy concreto, muy ordenado. Hay otro libro que a mí me gusta mucho que se llama El Club de las 5 de la mañana, eso es para las alondras, donde hay todas rutinas
muy concretas, muy eficientes. Yo practico esa rutina, pero hay que levantarse a las 5 de la mañana y ser muy ordenado con el tiempo, ¿no? Este de los hábitos atómicos está bueno porque se adapta un poco más a la vida moderna y se adapta un poco más a ser más flexibles con los horarios. Entonces, lo que tienen que hacer es organizar su tiempo a partir de la señal de que quieren hacer algo, me quiero estudiar el concierto para violín de Tchaikovsky, generar también un espacio que sea atractivo, su espacio de estudio tiene que ser un espacio limpio, ordenado, con pocos objetos, con todas esas palabras que Luisa les hizo escribir al comienzo en display, y que se imaginen que, bueno, tienen idealmente una orquesta con quien tocar, y si no, le piden a un pianista que los acompañen, pero ya se imaginan con ese deseo concretado. Y después empiezan la práctica, quiere decir estudiar todos los días. No sirve estudiar un día sí, un día no, 3 días, 8 horas, 2 semanas no estudio, retomo, así no van a llegar a ningún lugar. La única forma de lograr algo es hacer cambios diarios y sostenidos. Es la única forma de lograr aprenderse una pieza, mantener un repertorio. Los que les dicen que hacen lo contrario y tienen buenos resultados, yo lo cuestionaría. Yo no lo creo. O sea, no existe eso. O sea, quizá le pase a Daniel Barenboim y a Marta Argerich, que son extraterrestres. A los mortales tenemos que organizarnos, tenemos que dedicar el tiempo, tenemos que ser ordenados. Y después, cuando vamos teniendo esos pequeños logros, por ejemplo, me aprendí el primer movimiento de Tchaikovsky, bueno, me hago un regalo. O sea, a mí me gustan los libros. Yo cuando logro algo que venía poniendo mucho empeño, mucho sacrificio, como decía Luisa, ¿no? Dedicando horas a eso, bueno, voy y me compro un libro que tenía ganas de leer, o cada uno sabe a que me voy y me doy un masaje, o sea, me busco una recompensa. Parece tonto, no es tonto, porque los seres humanos no podemos funcionar si no es a través de un equilibrio constante entre lo que es el hacer y el contemplar, en cualquier plano de la vida. Y aquí hay 5 conceptos claves para recordar, que yo en realidad están puestos en ese orden, y a mí me parece, un activo, ¿saben lo que es, no? Cuando uno tiene un activo es tener un bien que no se puede negociar mucho porque uno lo puede perder. Por ejemplo, tener una casa es un bien pasivo, pero tener la posibilidad de tener un ingreso porque tengo una empresa, eso es un activo. Uno de los activos más deteriorados en el siglo XX y XXI, fines del siglo XX y XXI, es el tiempo. La gente dice, no me alcanza el tiempo. Y es verdad, vivimos con muchos bombardeos, pero ese no me alcanza el tiempo viene de que vivimos con muchas distracciones y hemos perdido el contacto con las cosas esenciales de la vida. ¿Cuántos de nosotros vamos a comprarnos los alimentos al supermercado? ¿Cuántos de nosotros tenemos una planta a la cual regamos todos los días? ¿Cuántos de nosotros tenemos un momento de comunicación a la mañana y de silencio antes de arrancar el día? Nos levantamos y ya salimos con frenesí a hacer lo que tenemos que hacer, comemos cualquier cosa en el camino, llegamos a casa cansados para bañarnos y que el día siguiente se repita lo mismo. Y pensamos que estamos atrapados en ese ciclo y no es real. Vamos a salir de ese ciclo cuando a fuerza de voluntad, a fuerza de energía física, de nuestro talento y de nuestra capacidad de concentrarnos, vayamos generándonos espacios mínimos para modificar ciertas acciones. Entonces, trabajo de recepcionista en un consultorio, pero quiero ser violinista, entonces tengo una audición en la orquesta en 5 meses y mi tiempo de estudio es mínimo. Bueno, organízate para que el tiempo ese mínimo sea productivo, pero estudia todos los días. Y eso es para todos. Nosotros que ya no tomamos clases ni nada, yo estudio todos los días el arpa. Y si pasan varios días que no estudio porque tengo 80.000 cosas que hacer, ya hay algo que en mí ya no está bien. Entonces es importante que podamos detectar es una vocación ser artista, ser músico. Entonces es un llamado, uno no puede no responder a ese llamado. Y después, unos consejos que parecen de autoayuda, y lo son,
pero que son muy eficientes. Por ejemplo, tengo un objetivo claro que cumplir, ¿no? Me tengo que aprender tal obra para dentro de 3 meses. Bueno, la regla 90-91 funciona bárbaro. Lo primero que hago en el día, me organizo a como sea, contrariamente a lo que decía Luisa, ¿no? Yo hago todo lo que tengo que hacer porque si no después me dan las cosas vueltas en la cabeza. Esto es al revés, me levanto y hago lo que tengo que hacer, o sea, me levanto y por 1 hora y media estudio el violín, la flauta, el piano, lo que sea, y ya está. Después durante el día no me preocupo más. Pero si hago yo eso durante 90 días, van a ver que a los 3 meses se saben la obra que tenían que saberse, porque le dedicaron 120 horas a esa obra. Entonces, es muy importante esa organización. Otra cosa importante es cuando tenemos esa manera de generarnos una gran ansiedad, entonces queremos la inmediatez. En el arte, en la música, la inmediatez no existe. O sea, yo no me puedo aprender la sonata de Hindemith en un día o en una semana, por más que sea Luisa, que es, ya sabemos, la Luisa, es nuestra arpista nacional, ¿no? Es nuestra embajadora en el mundo. Luisa, creo que en una semana la puede tocar, pero no podemos forzar las cosas. Entonces, hay que ser ordenado y hay que cuidar el cuerpo, porque hay cosas que se pueden recuperar, como el tiempo. De una lesión grave no lo recuperás, o sea, nunca tus dedos, tus tendones, tu espalda, tus cervicales van a hacer lo mismo. Entonces, trabajo duro 60 minutos, me voy al patio y miro el cielo 10. Trabajo duro 60 minutos, me voy y me preparo un mate, juego con mi gato, juego con mi perro, pero hago una alternancia, porque también nosotros la música la seguimos trabajando cuando no la estamos tocando, ya lo sabemos a eso. Y después, algo muy cotidiano, pero que es algo sumamente efectivo, es que se pongan microobjetivos. Por ejemplo, no le sale un pasaje de una determinada obra, de una partita de Bach a un violinista, entonces se pone como objetivo que durante la semana próxima va a enfocarse en esos 2 compases, no va a tocar toda la partita, se va a enfocar en esos 2 compases problemáticos. Y van a ver que si cada día van chequeando que estudiaron y trabajaron, al cabo de una semana eso va a estar resuelto. Parecen cosas que ya las saben, ¿no? Seguramente ya las saben, pero es necesario repetirlas hasta el cansancio. Planifiquen, como les dije hace un rato la frase, el que no planifica, planifica su fracaso. Planifíquense a diario qué van a hacer, planifíquense en el mes que van a hacer, y este control de hábitos semanales a mis alumnos le ha dado resultados maravillosos. O sea, si vos querés generar cambios a largo plazo, tenés que generarlos en el día a día. Entonces uno va poniendo, ¿no? Ahí en donde están los hábitos, muchos de mis alumnos ponen las obras. Entonces ponen, no sé, la sonata de Dussek. Entonces chequea que la haya estudiado todos los días y se pone qué quiero lograr, qué es lo que tengo que mejorar de la pieza y cuál va a ser mi recompensa. ¿Por qué? Porque los seres humanos, si vivimos en el desorden, nos cuesta mucho enfocar nuestros logros y nuestros sueños. Así que bueno, junto con todos estos templates que los van a recibir en un correo, va otro PDF que elaboramos con Luisa, que tiene que ver con la inspiración y el trabajo diario. Dense el espacio, dense 10 minutos antes de empezar la jornada para organizar su estudio. Y les reitero lo que dije al comienzo, hubo miles de, bueno, no miles, pero hubo muchas preguntas, decenas y decenas de preguntas por parte de los inscriptos, y muchas de ellas no las hemos podido responder el día de hoy, y creo que ameritan una gran reflexión por parte mía y de Luisa, para poder ayudarlos y poder darles nuestra mirada, que también no es que sea la verdad, cada uno encuentra su verdad y su modo de hacer las cosas, y quizás todo lo que hoy propusimos para ustedes sea irrelevante, o quizá les haya dado un respiro y decir, claro, eso es lo que tengo que hacer. Así que no sé si tienen preguntas,
pero por parte mía y de Luisa, un gran agradecimiento primero a Soijar por seguir apostando a este espacio, que es un espacio innovador, es un espacio de experimentación, es un espacio donde tratamos a veces temas que no son tan tratables. Un tema muy importante que nos quedó sin tratar hoy es el de la frustración, y que creo que a todos nos toca, ¿no? Así que Luisa, no sé, te cedo la palabra para dar un cierre. Quería comentar que no abordamos tanto el tema de, muchos de ustedes preguntaron sobre cuestiones físicas, el manejo del cuerpo. No hemos tenido tiempo de ahondar, creo que eso ameritaría una clase entera, pero bueno, les doy una regla. La regla número 1 y de oro es: ¿tienen dolor? Paren. O sea, tienen que parar. Por supuesto, entiendo si tienen una situación de orquesta donde tienen que seguir tocando, entonces tienen que ver la forma de tocar menos, y lo primero que nada es entender a raíz de qué se genera el dolor. Si es de posición, de cómo uno se sienta, se para, de cómo tiene instrumento, o alguna cuestión, otra dolencia, una dolencia física que tienen. Y si es una cuestión de tendinitis o de cómo están trabajando, tienen que desengranar la técnica que han manejado para que eso no les genere. Por supuesto que somos unas máquinas, unos cuerpos que con el paso del tiempo se van desengranando y desencajando y surgen problemas. Es normal, todos vamos a tener dolencias, pero si hay problemas fuertes, entonces lo primordial es no ignorarlo, hay que atacarlo. Bueno, tantas cosas que quisiera decirles, pero más que nada gracias por la inspiración, a mi querida Marce, a Soijar y a todos ustedes, más que nada, a los principales, por estar acá. Les cuento que esta semana, la semana pasada estuve haciendo una grabación para el Congreso Mundial de Arpa, un concierto virtual que grabé, y estuve pensando mucho cómo me enfocaba para estudiar y si tenía una parte que me molestaba, mi frustración, mi alegría, mi estrés, mi ansiedad. Y a medida que iba tocando se me iban ocurriendo cosas que les quería comentar y las iba anotando. Así que gracias a ustedes, yo siempre digo a mis alumnos, gracias, es un camino de doble vía. Gracias por la inspiración, si bien no los conozco, simplemente la oportunidad de armar esto es lo que inspira. Así que bueno, si tienen preguntas, les cedo la palabra a ustedes. Si tienen preguntas, por favor prendan las cámaras y el micrófono y pregunten, y si no, si les da vergüenza, nos pueden mandar, bueno, van a tener mi correo en el envío que se les va a hacer, que yo compartiré con Luisa, pero nos encantaría saber si tienen algo que comentar o que decir. Están más que bienvenidos. El Juan Ignacio Goicochea, Juani Trompeta es el apodo. Dale, Juani, prendete la cámara y preguntá nomás. Bueno, buenas tardes. Mi duda es más que nada que creo que un poco me ayuda todo lo que han dicho, pero es que me cuesta a veces comenzar a estudiar. Después cuando estudio, cuando empiezo y toco, tipo no me dan ganas de parar y paro porque digo, bueno, los vecinos deben querer que pare ya, pero el problema es al principio. Tipo las ganas de comenzar a estudiar es como que me faltan un poco. ¿Te contestás vos, Luisa? Bueno, proponételo número 1, el concepto del tiempo, el tiempo que estás perdiendo, que entonces, bueno, listo, ponete a hacer otra cosa, si no querés estudiar, pero como una especie de castigo, ¿no? Ahí entra mi parte de disciplina y de silicio. Eso es uno. Y otro, acordate de que es una tarea que tenés que realizar. Si bien es una gran inspiración estudiar, es una tarea que tenés que realizar, así como te bañas y te lavas los dientes todos los días, también tenés que estudiar. Entonces es una tarea, que esa tarea se convierte en un placer, hermoso, pero es una tarea que tenés que realizar, si no te sale la inspiración de agarrar y comenzar. Juani, ¿te sirve? Sí, por supuesto. Gracias. Sí, la verdad que en este mundo que está tan atravesado, ¿no?, por la inmediatez, el hecho de tener que
entender que tenemos que aceptar que esto es un proceso, y sobre todo a los más jóvenes, a los millennials, les cuesta, ¿sí? Porque vienen con otra estructura mental. O sea, ustedes, si les dan una virome y un cassette, no saben para qué sirven las dos cosas. Nosotros venimos del tiempo en el que no escuchaban ni siquiera el YouTube. O sea, lo más moderno que fue una disrupción fueron los CDs, que ahora son obsoletos, ¿no? Entonces, yo entiendo que a veces les cuesta tener que entender que tienen que sentarse. Pero es hasta que uno encuentra es una pasión muy, 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 muy íntima la del estudio. Y implica que uno tiene que aprender a estar con uno mismo también, que eso es algo difícil en este tiempo. Bueno, en este tiempo es difícil poder estar con otros, ¿no? Entonces es como que tendríamos que capitalizar esta posibilidad de estar con uno mismo. Estar solo. Pero bueno, es todo un aprendizaje, uno se va como reinventando constantemente y sobre todo lo que decía Luisa hoy, ¿no? Si yo tengo que estudiar una obra que es un embole y no me interesa para nada, seguramente me va a costar ponerme a estudiar. Entonces busca algo, busca así como la golosina, primero empezá por lo que te gusta y después seguís por lo menos, lo menos copado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el concepto de recompensa de lo que vas a lograr. Y lo otro es una situación, lo voy a poner desde un punto de vista de una depresión. Me imagino algunos de ustedes habrán pasado por depresión. Yo he pasado cosas muy severas. Entonces, ¿cómo sale uno? O sea, cuando una persona está deprimida y tiene una condición mental, le cuesta hasta lavarse los dientes. Entonces, uno se tiene que hacer un cronograma de cosas que son muy básicas, como por ejemplo, apagar la luz a tal hora para irme a dormir, lavarme los dientes, bañarme. Yo sé que suena muy raro, pero así funciona. Entonces, esto tomarlo desde ese punto de vista, bueno, me está costando y una vez que arrancás, se te va generando el hábito y después lo haces y después ya no te cuesta. Porque adquiriste el hábito, la repetición, que esa es una palabra que no usamos, quería usarla más, repetición, la repetición del pasaje, la repetición de la práctica, la repetición te lleva a lograr la pericia del instrumento. Y está comprobado, trayendo a colación lo que dice Luisa, que vieron que uno habla, ay, voy a cambiar un hábito. Los hábitos no se cambian, se reemplazan. O sea, uno no puede cambiar un mal hábito, tiene que reemplazarlo por otro, por un buen hábito. Y está comprobado que para lograr eso se necesitan 66 días de repetir, como decía Luisa, ese mismo hábito. Y acá traigo a colación dos frases de dos arpistas. Uno es un arpista francés que se llamó Marcel Grandjani, que terminó sus días en Nueva York, y él decía, la repetición es la madre del aprendizaje. Y otro arpista decía, no hay cosas difíciles, hay cosas nuevas. Muchas veces nos sentimos como frustrados porque estamos por abordar algo que nos parece muy difícil y ni siquiera queremos empezar a poner la energía, pero después deja de ser difícil. Entonces, también entender que es todo un proceso de crecimiento y de gran felicidad. Y les digo una cosa, yo que perdí a mi mamá con Alzheimer, con el deterioro más grande que puede tener el cerebro de una persona y que es la pérdida del ser de la otra persona, saben que la música es la única memoria que no puede romper el Alzheimer. Fíjense ustedes qué precioso lo que sucede en nuestros cerebros, que son luces que se prenden constantemente cuando aprendemos música. Piénsenlo que se están garantizando una vejez sin estar piruchos. Así que me parece muy importante que piensen en eso. Pirucho en otros lados, en otra forma, pero bueno. Bueno, si no hay más preguntas, quedan abiertos nuestros correos, nuestras redes sociales que muchos de ustedes nos siguen, sabemos, para lo que sea. Soy Har, gracias por abrir estos espacios y gracias Luisa, mi querida amiga, por este momento de temas de los cuales hablamos mucho con Luisa, porque todo lo que les compartimos parte de nuestra experiencia y de cosas que nos preguntamos y que nos atraviesan y que creemos que es importante comunicarlas. Porque somos unas nerds y con mucho orgullo. Totalmente. Chiste.
Bueno, si no hay preguntas, entonces me dan el ok y cerramos y queda inaugurada la Agenda 2021 de SOIJAR, que continúa el 18 de mayo con un laboratorio de la gente que estuvo a cargo del simposio SOIJAR de enero 2020, febrero 2020, si no me equivoco, Vale, si andas por ahí, corregime, y que van a tener un encuentro para seguir avanzando sobre eso, y después se vienen las Academias Argentinas de Instrumento del 19 al 30 de junio, donde todos los instrumentistas van a tener posibilidad, previo envío de video y selección, de tomar clases con los maestros SOIJAR que ustedes ya conocen. Y este año les cuento que en la clase de arpa va a estar Luisa. La invité a Luisa a cubrir este año la clase de arpa, y ya se van a ir enterando de lo que se viene, pero esténse súper conectados a las redes, que viene un 2021 SOIJAR con todo. Muchísimas gracias, Marce y María Luisa. Realmente un honor, un agradecimiento enorme. Abran sus micrófonos para aplaudirlas y agradecerles este momento mágico. Muy bien. Gracias. ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡Bravo! ¡A estudiar! Bravo.